Y listos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Como siempre, gusto en saludar a todos los que nos acompañan como cada mes en estas charlas virtuales gratuitas. En esta tarde quiero agradecer, por supuesto, la presencia de la doctora Karen Sigmund, que nos está acompañando aquí en la charla y que es nuestra directora de la Oficina de Posgrados y Programas Internacionales. Y por supuesto la presencia de Luz. Muchísimas gracias, Luz, por estar aquí con nosotros. Un placer tenerte en esta charla y escuchar y aprender de ti. Hay mucho que aprender, así que gracias por este tiempo que nos regalas. Si me permites, voy a leer brevemente tu biografía para que estén enterados los que nos están escuchando de cuál es tu background, por qué sabemos que sabes y por qué confiamos en tu conocimiento. Les platico que Luz Villegas es asociada del equipo de la oficina de Chamberlain Hartlika de San Antonio, Texas. Ella es especializada en impuestos internacionales, ayuda a personas y familias multinacionales con una amplia gama de situaciones fiscales internacionales y dentro de los Estados Unidos, incluida la planificación previa a la migración a Estados Unidos, expatriación, planificación fiscal y patrimonial internacional. Luz ayuda a clientes internacionales con negocios transfronterizos, planificación de sus impuestos, cumplimiento tributario, compliance fiscal y ayuda a clientes en disputas con diferentes agencias tributarias gubernamentales, incluido el Servicio de Impuestos Internos o la Junta de Impuestos de Franquicias de California. Luz obtuvo su título de abogada en CETIS Universidad en la ciudad natal Mexicali, Baja California, en México, y recibió también su título de Juris Doctor en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Diego, con una mención de cum laude, y también tiene el título en LLM en Derecho Fiscal en nuestra casa de estudios. Así que estamos muy orgullosos del trabajo de Luz, por supuesto, por ser nuestra egresada y muy gustosos de tenerte con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, Luz, y gracias a todos los que nos están escuchando. Le paso el micrófono a Luz para que inicie esta sesión. Gracias nuevamente y voy a pedirles a todos que tengan el tiempo para escuchar en el momento en que Luz pida la etapa de preguntas, si es que fuera al final. Para que todos puedan hacer las preguntas. Si quieren hacer o les surge una pregunta antes, pueden hacerlo a través del chat y con gusto después la leemos. Luz, ahora sí ya, todos tuyos. Perfecto. No, pues primero, muchas gracias, Ruby y Karen, por la invitación. Siempre es un honor eh, aportar un poco de regreso a lo que USD me dio. Entonces, siempre un gusto platicar con ustedes y ojalá puedan aprender algo nuevo o algo que les sirva el día de hoy. Vamos digo, y tal vez Ruby y Karen ya son expertas también en derecho internacional fiscal de tanto que nos escuchan, pero ojalá aprendan algo nuevo también ustedes el día de hoy. Eh, bueno, y en cuanto a preguntas, si tienen alguna pregunta durante la presentación, con gusto, digo, la pueden poner en el chat o si quieren quitar su mute y preguntar adelante, podemos pausar para que si hay una pregunta se cubra del momento, digo, salvo que aquí los hosts me digan otra cosa, creo que lo podemos hacer de esa manera. ¿Les parece? Bueno, entonces déjenme compartir mi pantalla. Les pido de antemano una disculpa, las láminas van a estar en inglés, pero vamos a tener la plática en español y después si alguien quiere una copia de las láminas en español, yo se las puedo hacer llegar. Pero déjenme comparto mi pantalla. Va a ser una suerte de Spanglish tal vez la presentación. Ver, ¿ven la pantalla completa? Es- No, no se ve. Ah, Ahora sí. sí. ¿Ahora sí? Ujú. Ah, ok, perfecto. Una disculpa, problemas técnicos que siempre pasan. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es planeación fiscal y patrimonial transfronteriza, específicamente de consideraciones respecto a tratados internacionales en materia fiscal. Digo, nuestra práctica, la mía en específico, tiene mucha conexión con México, no solamente porque yo soy mexicana, nací en México, soy abogada mexicana, sino también por la cercanía de Estados Unidos con México y la frontera. Muchas familias que migran, hay muchas familias que
deciden invertir en Estados Unidos o que por una razón u otra de la vida, la siguiente generación son ciudadanos americanos con negocios en México, y es un área bastante compleja porque los sistemas en México y en Estados Unidos son mm, tal vez completamente distintos. Los requisitos, las consecuencias fiscales son muy distintas y es importante que una persona que está en estos dos mundos, digámoslo, conozca las consecuencias y las obligaciones que tiene al migrar o decidir pasar más tiempo, por ejemplo, en Estados Unidos. Vamos a hablar un poquito de lo que es la residencia. No sé qué tan familiarizados estén en este grupo con lo que constituye la residencia fiscal en Estados Unidos. No sé, la mayoría de los que están aquí son mexicanos, estamos de otros países. No sé, Ruby, si tienes una idea de... Sé que hay venezolanos, veo por Ah, ok, aquí algunos muy amigos bien. venezolanos, pero mucho mexicano también. Ok, bueno, vamos a hablar también un poquito tal vez de Venezuela y de otros países en Latinoamérica, lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero les anticipo, Estados Unidos tiene muy pocos tratados internacionales para efectos fiscales con países en Latinoamérica. De hecho, existen tres nada más. El Tratado Internacional con México, el tratado que se acaba de ejecutar con Chile entró en vigor hace unos meses y hay un tratado con Venezuela. Son los únicos tres países de Latinoamérica que tienen un tratado eh, para el convenio para evitar la doble tributación con Estados Unidos, ¿no? Entonces es un punto importante cuando estamos hablando de planeación con Latinoamérica, no solo con México, porque hay consideraciones en cuanto a tratados internacionales que no aplican, por ejemplo, si la persona física o la compañía es, no sé, digamos, colombiana, porque no tenemos los beneficios del tratado. Pero regresemos un poco. ¿Quién es un residente para efectos fiscales en Estados Unidos? Un ciudadano, un ciudadano americano, no, sin importar dónde viva, si no pisa Estados Unidos en todo el año, siempre va a ser residente fiscal para efectos del impuesto sobre la renta en Estados Unidos. No importa si no regresa a Estados Unidos en toda su vida, siempre va a tener una obligación de reportar y pagar por sus ingresos globales. Esto es importante porque, por ejemplo, en México, en la frontera, vemos a muchas personas que sus papás son mexicanos, vienen a Estados Unidos, nacen en Estados Unidos y viven y crecen en México toda su vida. Y digo, hay mucha gente que, incluso que fuimos a la escuela en Estados Unidos y hay obligaciones fiscales que no conocemos porque son complejas. Imagina ahora que es una persona que es ciudadana americana, que vive en México y que entiende o conoce, digamos, las reglas en México donde tu residencia fiscal no depende de tu ciudadanía mexicana o no, sino de dónde estás, dónde es tu domicilio. Entonces, entendiendo esto, hay muchos ciudadanos que a lo mejor no saben que al no vivir en Estados Unidos siguen teniendo esta obligación, ¿no? O sea, es importante mencionar. Y el código hace una distinción también de quiénes son residentes no ciudadanos para efectos del impuesto sobre la renta. Generalmente, y vamos a hablar más al respecto en un momento, las personas que tienen una green card. Automáticamente, y digo generalmente porque vamos a ver que hay un par de excepciones, pero generalmente si tú eres poseedor de una residencia permanente o una green card, tú vas a ser considerado residente para efectos fiscales en Estados Unidos, para efectos del impuesto sobre la renta. Una persona que cumple lo que le llamamos el Substantial Presence Test, que es básicamente un análisis numérico que en, en, en pocas palabras, si una persona cumple con 183 días en los Estados Unidos, es un cálculo que se hace de los últimos 3 años, esa persona, sin importar su estatus migratorio, va a ser residente fiscal de los Estados Unidos para efectos del impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una visa B1, B2, que es una visa de turista, y paso y cumplo este test, a pesar de que no tengo la, el estatus, digamos, migratorio de un residente, puede ser que sea sujeto al impuesto sobre la renta, sobre mis rentas globales.
en Estados Unidos. Y una persona que hace una elección del primer año, que es una elección disponible para personas que saben que van a ser residentes en el siguiente año o que están en un proceso migratorio o que por X razón van a ser residentes el siguiente año, pueden elegir ser residentes en un año anterior por razones, hay distintas razones, hay deducciones que no están disponibles para personas que no son residentes, pero sí para residentes, y si la mayoría de sus rentas o de sus ingresos se están generando en Estados Unidos, igual van a ser grabadas y prefieren tener el beneficio de ser considerados residentes. Pero entonces quedamos ciudadanos americanos, personas que tienen green card, salvo las excepciones de las que vamos a hablar, y una persona que cumple con el Substantial Presence Test, que en pocas palabras, si una persona está en los Estados Unidos alrededor de 150 días al año, por los últimos 3 años, seguramente va a cumplir con este test. ¿Y qué significa esto? Una persona que es residente para efectos del impuesto sobre la renta en Estados Unidos es sujeta a impuestos sobre sus rentas globales, todos sus ingresos en todo el mundo, sin importar si están en Estados Unidos o no. Es decir, si yo soy residente fiscal americano y tengo un bien inmueble en Venezuela que está generando rentas, yo tengo que declarar y pagar impuestos sobre esas rentas que recibo en Estados Unidos, aunque el bien inmueble esté en Venezuela. También hay otros ah, obligaciones que se crean al momento de que una persona es residente para efectos del impuesto a la renta, como presentar declaraciones informativas que muestran tus cuentas en el extranjero, cuentas de banco o de inversión en el extranjero, compañías o sociedades en el extranjero, si tienes alguna sociedad transparente o algún tipo de trust en el extranjero, también se tiene que reportar. Y todas estas declaraciones informativas, si bien no causan un impuesto adicional, sí pueden causar una multa bastante alta. Y digo, en la mayoría, y para hacer un resumen simplístico, la mayoría de estas declaraciones informativas, al no presentarlas o no presentarlas correctamente, pueden causar una multa de alrededor de $10,000 por forma que no se presenta correctamente. Y esto sin que se cause un impuesto necesariamente, ¿no? Luz, perdóname, no sé si estás Sí, cambiando adelante. los slides, porque Ah, nosotros ¿no se están estamos, moviendo? no, nada más estamos viendo Ah, ok. primera página. Sí, déjenme a ver cómo le hacemos. Creo que si me salgo de aquí lo pueden ver. Si lo dejo así Ahora sí en. ya. Ajá, Ok, creo, ahora sí, creo que lo vamos a dejar así. Bueno, ya dicho así esto, es. no sé, estaba viendo que había como actividad en el chat, pero no sé si era de eso o si hay alguna pregunta. Ya tenemos una pregunta. Ok, a ver. ¿Quieres que te la lea? Sí, por favor. Sí, claro. Bueno, tenemos también personas de Perú y tenemos personas de Colombia que están Ah, aquí ya en el perfecto. chat. Y la pregunta dice, doctora, ¿cree usted lo que dijo el presidente Trump justo de eliminar impuestos a estadounidenses que viven fuera de Estados Unidos? ¿Eso sí puede ser posible y qué tanto afectaría a la economía americana por ese cambio? Puede ser posible, digo, en este punto creo que salvo que alguien tenga una bola de cristal y si la tienen, avísenos. Creo que todo es posible, pero es complejo porque sí hay una gran parte de la economía americana que viene de eh, ciudadanos americanos que viven fuera de Estados Unidos. Y digo, hoy en día existe digamos, una salida, entre comillas, que muchas personas han usado y hay una historia muy famosa del cofundador de Facebook que deciden renunciar a su ciudadanía americana, única y exclusivamente porque ellos no quieren estar sujetos a este sistema del impuesto sobre tus rentas globales. Entonces, la historia famosa para los que no la han escuchado es el cofundador de Facebook, no Zuckerman, que es el famoso, sino la verdad no recuerdo su nombre, justo un par de semanas antes de que saliera a la bolsa las acciones de Facebook, él renuncia a su ciudadanía, paga un impuesto que le llamamos el exit tax, que es un impuesto sobre, digamos, ganancias ficticias. Se determina el valor de todos tus activos globales al momento de la renuncia y se paga un impuesto sobre la ganancia. Él paga ese impuesto y obviamente una vez que Facebook se convierte
en una empresa pública, el valor incrementa exponencialmente y él, digamos que ya no tuvo que pagar un impuesto sobre esa ganancia, ¿no? Si decidía vender en su momento, pero ya no era ciudadano de los Estados Unidos, ¿no? Entonces existe digamos, esta salida. Lo veo muy complejo porque es una fuente de donde el gobierno ha recibido, y no tengo los datos, no quiero decir tampoco datos incorrectos, pero entiendo que es una fuente de ingresos para el gobierno que no creo que vaya a suceder. Ahora, vienen otros temas en cuanto a materia fiscal que creo que van a ser bastantes interesantes, por llamarlo de alguna manera, los siguientes años en cuanto a si existen tarifas, desde tariffs o aranceles sobre los bienes importados, si existe una reducción del impuesto corporativo, si se mantiene o sube el lifetime exclusion para efectos del impuesto sobre sucesiones, que creo que va a ir más por ahí que por la eliminación total del impuesto de ciudadanos que están fuera, porque sí es un ingreso importante para los Estados Unidos. Pero bueno, si no tenemos otra pregunta hasta ahorita, vamos a empezar a hablar ya de los tratados internacionales y por qué es tan importante todo lo que mencionaba precisamente porque la mayoría de los tratados internacionales que tiene Estados Unidos tiene unas reglas de residencia con reglas de desempate para determinar si una persona es residente o no de los Estados Unidos para efectos fiscales o del impuesto sobre la renta específicamente. Ahora, voy a hablar a lo mejor un poquito más específico de México porque es el tratado que más vemos y que además es muy similar a los demás en cuanto a estas reglas en específico. Pero ¿cómo llegas a usar estas reglas? Si una persona, no, voy a empezar por algo. Un ciudadano de los Estados Unidos no puede aplicar estas reglas para determinar su residencia. La mayoría de los tratados en los que firma Estados Unidos tienen una regla que es el Savings Clause, donde dice que Estados Unidos puede grabar a sus ciudadanos como si no existiera el tratado. Por lo tanto, estas reglas de residencia no aplican para los ciudadanos americanos. Ahora, esto no es lo mismo para residentes permanentes o green card holders o personas que cumplan con el Substantial Presence Test del que hablábamos de los 150 a 183 días o que por alguna otra razón sean residentes. ¿Cómo llegas a estas reglas? Si una persona física es residente de dos países, de los dos países que son parte de este acuerdo, por las reglas domésticas, es decir, digamos que para efectos mexicanos, por poner un ejemplo, la persona es residente fiscal en México porque tiene su casa habitación y la persona también cumplió el Substantial Presence Test en Estados Unidos. Ahora tienen, bajo las leyes domésticas de cada país, se es residente de ambos. Entonces, para eso existen estas reglas y se llaman las reglas de desempate. Y básicamente lo que las reglas dicen es, si estás en esta posición primero, vas a ver dónde tiene la persona física su permanent home, o su residencia permanente. Y esto refiere a dónde tiene una casa disponible, ¿no? Si yo tengo en México una, un departamento en Ciudad de México y tengo mi departamento aquí en San Antonio y digo, bueno, yo puedo llegar a cualquiera de los dos en cualquier momento, entonces no me sirve esa regla, tengo que ir a la siguiente regla, que es el centro de intereses vitales. ¿Y esto qué significa? Es una regla súper subjetiva y vamos a hablar en un poquito sobre cómo se ve una auditoría en materia de residencia para efectos del tratado. Pero el centro de intereses vitales se refiere a dónde están tus conexiones personales. Es decir, a dónde vas, a dónde van tus hijos a la escuela, dónde está dónde está tu oficina, a dónde vas al club, dónde te reúnes con tus amigos, dónde está tu doctor, dónde está el dentista al que siempre vas, si digo, de cualquier religión, a dónde vas a la iglesia, todas estas conexiones personales que únicamente se hacen, digo, y no únicamente, pero generalmente se hacen en el lugar donde realmente resides. A todo esto se refiere este centro de intereses vitales, ¿no? ¿Dónde están tus relaciones personales y económicas? Porque además, ¿dónde están tus negocios? ¿Dónde tienes tus cuentas de banco? ¿De dónde es tu licencia de conducir? Todo ese tipo de cosas. Si una vez revisando este tema,
dicen, no, pues las conexiones claramente están en Ciudad de México o claramente están en San Antonio, entonces ahí se decide o se, se desempata, digamos, la residencia y entonces se determina que es de uno o de otro. Si una vez que revisas todo eso, que es bastante complicado que llegues ahí y que no tengas una decisión, pero digamos que por alguna razón las conexiones están en ambos países y no puedes determinar dónde hay más, la siguiente regla es de dónde eres ciudadano. Y obviamente ya hablamos de que si eres ciudadano de Estados Unidos ni siquiera estás viendo estas reglas, entonces generalmente si ya llegaste hasta ahí y eres ciudadano mexicano en este caso, entonces te considerarías residente de México para estos efectos. En caso de que por alguna razón no se sea ciudadano en ninguno de los países, entonces un último recurso que es la autoridad competente donde tú vas con el gobierno del país, ya sea de México o de Estados Unidos, y les pides a los gobiernos que se pongan de acuerdo y ellos determinen o hagan una recomendación de dónde eres residente. Es un proceso burocrático, complejo y además no es vinculante, es decir, el gobierno de Estados Unidos puede decir, yo considero que tú eres residente americano y México puede decir, pues yo considero que es residente en México y no pueden vincularse uno al otro o obligar que se cumplan, ¿no? Esta determinación. Entonces, es complejo, eh, una vez que pasas por todas las reglas, generalmente en un punto antes de llegar a este último recurso ya se determinó la residencia, pero existe porque ha habido casos de que se llega hasta ahí. Nada más para que tengan una idea, esta es una lista de todos los tratados para efectos del impuesto sobre la renta que tiene Estados Unidos. Como les dije hace rato, hay muy pocos con América Latina. Como les dije, es México, ahora Chile y Venezuela. Hubo un tratado que terminó el año pasado, que durante este año se dio por terminado, que es el de Hungría. Y digo, es una lista bastante amplia. Cada tratado tiene términos un tanto distintos, todos están basados en un modelo, pero siempre que tengan algún asunto que tenga que ver con tratados, hay que revisar el tratado específico en caso de que haya alguna determinación que precisamente en el tratado que necesiten revisar sea distinto. Guillermo, ¿tienes una pregunta? Sí, muy buenas tardes. Oye, muchas gracias, muy clara tu explicación. Fíjate que a lo mejor es un tanto confusa mi pregunta o me causó confusión. Por lo que escucho, los tratados internacionales que tiene celebrado México con Estados Unidos, por lo que entendí que nos haces favor de explicarnos, ¿no aplica a los ciudadanos americanos ese tratado? Específicamente las reglas de residencia. Ah, ok, ok, ok. Sí. Perfecto. Cuando estamos hablando de tarifas o de beneficios en cuanto a que México va a lo mejor a permitir una tasa más baja o una retención más baja, todo eso puede aplicar, pero no puede un ciudadano americano determinar su residencia en base al tratado. Ah, perfecto. Excelente. Muchas gracias. Perfecto. Elizabeth, ¿tienes una pregunta? Hola, sí. Sí, disculpa, ¿qué licencias necesitaría para am, como poder trabajar, verdad, en esta área fiscal, sea en Estados Unidos o México? ¿Te refieres a poder emitir recomendaciones en esta área? Sí, sí, ¿cómo es que uno trabaja como un abogado fiscal, no? Acá en Estados Unidos o en México, ¿qué licencias necesitaría? O sea, ¿cuál es lo que me exige el gobierno para poder trabajar en esta área? Bueno, en cuanto a las reglas de professional responsibility o de responsabilidad profesional, en Estados Unidos, para efectos de ejercer como un abogado fiscalista, debes de estar afiliado a una barra, haber pasado el examen de la barra y ser parte de la barra de algún estado. Y digo, en materia fiscal federal es un poquito más amplio que, por ejemplo, yo tengo mi licencia en California y puedo practicar la materia federal generalmente desde cualquier lugar, siempre y cuando sea en materia federal y tenga mi licencia. Además, tú puedes registrarte ante el IRS para ser un practicante o un abogado que pueda representar a clientes frente al IRS, que es como nuestra agencia tributaria.
Y bueno, creo que en ese sentido también hay licencias para contadores, por ejemplo, contadores públicos que se dediquen a presentar declaraciones y hasta cierto punto un contador público certificado puede emitir opiniones sobre las reglas fiscales. En México, digo, creo que un poquito similar y a lo mejor aquí hay alguien que pueda darnos una opinión distinta o no. eh, un abogado fiscalista, un abogado especializado en el área fiscal o en general un abogado que tenga su carrera en derecho y se haya dedicado a estudiar el área fiscal y los tratados internacionales puede emitir recomendaciones en este sentido y me parece que tal vez un contador que se especialice también en el área internacional puede hacer alguna determinación, pero creo que es un área muy legal por ponerle un título donde sí, generalmente es un abogado el que está haciendo este análisis y emitiendo recomendaciones. Gracias, Luz. No, de nada. Y bueno, les dejo aquí la lista, les digo, yo les puedo hacer llegar la presentación ya sea en inglés o en español para que tengan la información. Y nada más, digo, un punto adicional que cubren estos tratados del impuesto sobre la renta, las tasas que van a ser aplicables en ambos países en cuanto a intereses, dividendos, rentas, regalías, ingresos de negocios, ganancias de capital, servicios que se presten en un país u otro, pensiones, fondos de retiro, retenciones, etcétera. Lo que no cubre son otros impuestos que no sean impuestos sobre la renta, impuestos locales o estatales, que por ejemplo en México yo sé que no es algo tan común, pero en Estados Unidos sí. Por ejemplo, en California hay un impuesto estatal bastante significativo y esto no lo cubre los tratados internacionales. Incluso es importante mencionar, California no se adhiere a los tratados internacionales que, que firma Estados Unidos, por lo que, por ejemplo, puedes estar en una situación donde de conformidad con el tratado, una persona no es residente fiscal de Estados Unidos para el impuesto sobre la renta, pero de conformidad con las reglas locales de California, sí es un residente fiscal de California, por lo que hay ahí una discrepancia, digamos, y se puede causar un impuesto significativo en California, nada más para tenerlo en cuenta. Los impuestos de sales and use tax y cualquier arancel tampoco se cubren en estos tratados del impuesto sobre la renta, son específicamente impuestos sobre la renta. Y aquí les pongo nada más un resumen de algunas tasas preferenciales que provee el tratado. Y digo, México también, en cuanto a dividendos, hay una tasa especial también del 0% en el tratado. Un punto importante es que hay que recordar que muchos de estos tratados tienen protocolos, que son modificaciones a los tratados, por lo que si tú ves, y generalmente, que no es lo más práctico, pero generalmente cuando encuentras el documento del tratado, no tiene las modificaciones del protocolo. Tienes que ir al documento del protocolo para ver en qué modificó el tratado. Entonces, nada más para tener en cuenta que si en algún momento están revisando el documento del tratado en sí, siempre es importante revisar si hay un protocolo que haga alguna modificación específica al tratado, ¿no? En caso de México, hay una muy específica en cuanto a dividendos, cuando se está distribuyendo dividendos a una compañía que tiene el 80% de las acciones de la que está distribuyendo dividendos. Es muy, muy específico, pero nada más el punto es, hay que revisar los protocolos. Y ahora me voy a regresar a cuando hablábamos de por qué generalmente una persona que tiene una green card es residente para efectos del impuesto sobre la renta en Estados Unidos, pero no siempre. Nuestra firma litigó este caso, que es el caso Aroeste. El señor Aroeste, ciudadano mexicano, residente en México, y en algún momento él trabajaba para una empresa que tenía su matriz en Estados Unidos. Eventualmente le dijeron, ¿sabes qué? Si quieres participar am, de este fondo de retiro, tienes que tener por lo menos una green card. Y él dijo, bueno, pues voy a sacar mi green card. Nunca vivió en Estados Unidos, realmente estuvo un par de semanas, regresó a México, pero nunca abandonó formalmente su green card. Em, Como lo mencionábamos antes, generalmente una persona que tiene una residencia permanente o una green card automáticamente es residente para efectos fiscales en Estados Unidos o del impuesto sobre la renta. Y esto implica que sean sujetos a impuestos sobre
sus ingresos globales. Y además se crean todas estas obligaciones, como mencionábamos antes, de presentar declaraciones informativas de ciertos activos en el extranjero. En este caso, el señor Arués tenía sus cuentas en México y en otros países y no presentó la forma FBAR, que es esta forma de Foreign Bank Account Reporting, reporte de cuentas en el extranjero. La pregunta en este caso, porque en su momento el gobierno impuso multas, bueno, una dijo, señor Arueste tiene su green card, por lo tanto es residente fiscal para efectos del impuesto sobre la renta y además tenía la obligación de presentar esta forma y no la presentó, entonces voy a aplicar una multa, creo que, digo, en números redondos se impuso una multa de 300, 400 mil dólares, únicamente multas, no un impuesto que se debía, sino una multa. Eh, la pregunta era, el señor Aroeste nunca estuvo en Estados Unidos, nunca se tuvo su casa habitación en Estados Unidos, nunca tuvo su centro de vital interés en Estados Unidos. Si el señor Aroeste no es residente de conformidad al tratado, se puede tomar esta posición. Claramente el gobierno dijo, no puede hacer esto porque nos debió de haber avisado en el año que lo hizo, que fue, digamos, 2011. No puede nada más decir retroactivamente, no, a mí me aplicaba el tratado en ese año, ¿no? Que digo, afortunadamente y, y creo que de manera correcta, la Corte resolvió en favor de nuestro cliente y determinó que los beneficios del tratado no se puede renunciar a los beneficios de un tratado si no se hace explícitamente. El señor Aroeste obviamente nunca renunció a sus beneficios del tratado, ni siquiera sabía, porque una persona, digamos, de layperson, una persona normal que va por la vida viviendo su vida, no está pensando en qué dirá el tratado internacional en materia del impuesto sobre la renta. Entonces, él en realidad no entendía, pero nunca renunció a este beneficio. Y específicamente en este caso, la pregunta, digo, no me voy a meter mucho a lo técnico, pero había una regla en el código que específicamente dice que una persona que para efectos de un tratado para evitar la doble tributación es residente fiscal de otro país y tiene una green card, deja de ser residente fiscal para todos los efectos en Estados Unidos, incluyendo lo que respecta a este reporte de cuentas bancarias en el extranjero. ¿Y qué pasó? Él pues dijo, sí, uno de los requisitos de esta regla específica donde dice que una persona que es residente fiscal de otro país de conformidad con un tratado es que se le tiene que avisar a la Secretaría de Hacienda, ¿no? De Estados Unidos, al Treasury. Y hay una forma específica que el servicio tributario emite que se tiene que anexar a una forma de una declaración, que es una 1040-NR. Se agrega esta forma 8833, avisándole a la autoridad que vas a tomar esta posición de conformidad con el tratado para evitar la doble tributación y ya está. Si el señor Arueste hubiera hecho eso en su momento, creo que hubiera sido bastante claro que en su momento tomó esa posición y no habría habido un tema. El tema fue que no lo hizo porque no sabía que lo tenía que hacer. Y entonces la Corte en este caso dijo, si bien el señor Arueste no presentó esta forma en el año que lo tenía que hacer, él no renunció a su beneficio del tratado por lo que puede avisarle tarde a la autoridad. En este caso, el señor Arueste había presentado, previo al litigio, había presentado su forma 8833, diciéndole al gobierno, estoy tomando esta posición de conformidad con el tratado, y, eh, y ya está, digo, una multa por presentar tarde esa forma, que son $1,000, comparado con los 500,000, 600,000 dólares de multas que había. Digo, los $1,000 no hay tema, y creo que al final no se hizo el assessment de esa multa tampoco. En realidad no tuvo que pagar el señor Arueste esa multa tampoco. Pero creo que el punto de este caso es decir, si bien una persona que tiene una green card generalmente es residente para efectos del impuesto sobre la renta en Estados Unidos, si de conformidad con un tratado esta persona cumple
como hablábamos de estas tiebreaker rules, estas reglas de desempate. Cuando vas pasando por cada uno de los elementos, determinas que esa persona es residente en México o en otro país que tiene un tratado, hablemos de Venezuela o de Chile ahora, esa persona no va a ser residente y tampoco estaría sujeto a presentar estas declaraciones informativas. Es importante porque previa a esto había una creencia, porque era la posición que había tomado el gobierno, de que una persona que tenía una green card, sin importar dónde vivía o dónde estaba físicamente, siempre iba a ser residente para efectos del impuesto sobre la renta. Y obviamente causa un impacto grandísimo si no lo es y aún así está reportando sus rentas globales en Estados Unidos. Ahora, es importante mencionar que esta determinación de la Corte y esta decisión de la Corte únicamente se resolvió de esta manera porque existe el tratado. ¿Qué pasa si el señor Arueste hubiese sido de Colombia, por ejemplo, y él hubiera vivido en Colombia? Esta regla no hubiese aplicado. Entonces es importante considerar que para efectos de tener el beneficio del tratado, se tiene que ser de una jurisdicción donde haya un tratado. Entonces no sé si hasta aquí hay preguntas. De mi parte, no, Eh, está muy claro. Muchas gracias, Luz. no, Muchísimas gracias. Vamos a hablar, bueno, aquí está, esa es la disposición en español del tratado específicamente mexicano del artículo 4, donde se habla de los pasos que se tienen que tomar, ¿no? Esta persona será considerada residente del estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición y vamos a hablar un poquito en el contexto de una auditoría, qué significa eso. Si no se pudiera determinar dónde tiene su vivienda permanente, entonces dónde está su centro de intereses vitales. Si viviera habitualmente en ambos estados o no lo hiciera en ninguno del estado donde sea nacional, y entonces las autoridades competentes, ¿no? Que hablábamos que es un último recurso. Pero hay que verlo en un caso más práctico, ¿no? Otra vez, ciudadanos americanos no pueden aplicar el tratado, lawful permanent residents, que son los que tienen una green card, y no residentes que cumplan con el test de substantial presence, ¿no? Y empezamos, ¿dónde se tiene un permanent home? Centro de intereses vitales, habitual vote, que es básicamente el mismo test, la ciudadanía y la autoridad competente. ¿Cómo se determina dónde está el permanent home o la vivienda habitual o permanente de una persona? Em, ¿Qué pasa si llega un cliente y me dice, yo creo que soy residente en México porque yo rento un departamento en México? Entonces, ok, y el departamento está disponible para ti todo el tiempo. En cualquier momento tú puedes llegar y entrar al departamento y usarlo. Si la respuesta es sí, bueno, entonces sí hay una casa que está disponible para ti. Si dice, no, bueno, es que lo tengo en Airbnb y a veces lo rento y pues cuando está rentado pues no está disponible para mí, entonces ya puede haber otro tema, ¿no? O si dice, no, ¿sabes qué? Como no lo estoy usando, mi hermana está usando el departamento, entonces no puedo, o sea, si bien puedo hablarle y preguntarle si puedo llegar, pues realmente no. O lo rento a un tercero y no puedo, no tengo a mi disposición el inmueble. Entonces, eso no funciona. O si dices, sabes que sí tengo una casa, pero está no sé, digamos en San Diego, tengo una casa en Coronado, preciosa, frente al mar. Y en Ciudad de México compré una casita de Infonavit en las afueras de la ciudad, donde nadie va, no está ni amueblada, no sé si hay servicio de electricidad. Digo, realmente esa inmueble no está disponible para esa persona, ¿no? Entonces también tiene que corresponder, por llamarlo de alguna manera, con el estilo de vida de la persona, que realmente sea un inmueble que está a su disposición y que en el que vive, digamos, ¿no? Porque esa es la pregunta, ¿dónde está tu domicilio? Ya cuando entramos a ver el centro de intereses vitales, y les decía, se vuelve un poquito ah, personal, porque digamos que hablando específicamente de una auditoría, la autoridad, este caso
o lo que vemos nosotros es en Estados Unidos, la autoridad llega y te pregunta. Y digo, te pregunta, tal vez es algo que podamos entender todos cuando tu mamá o tu pareja te preguntan algo del que ya saben la respuesta, ¿no? Por ejemplo, si la autoridad viene y te pregunta, te pide el uso de tu teléfono o el uso de tus tarjetas. Cuando digo, y ahora afortunado o desafortunadamente, nuestro teléfono va con nosotros a todos lados y ellos pueden identificar, gracias a la tecnología, eh, dónde estaba ubicado tu teléfono en cierto momento, ¿no? Entonces tú puedes decir, no, yo estuve en México 300 o en Venezuela o en Chile o en donde sea, fuera de Estados Unidos, 300 días al año, pero ellos solicitan el récord de dónde estuvo tu teléfono y resulta que tu teléfono estuvo conectado a un satélite en California y después a un satélite en Texas y en Nueva York y total que revisan toda esta información y tú estuviste o tu teléfono estuvo en Estados Unidos 200 días en el año. Entonces es muy fácil identificar todos estos temas. Igual con las tarjetas de crédito o de débito. Si tú pagaste con tarjeta, si tú dices, no, yo estuve en Chile el mes de mayo, pero hay cargos en tarjeta no sé, en el mall en San Diego, va a decir la autoridad, oye, o sea, ¿qué está pasando? ¿O quién tiene tu tarjeta? ¿O por qué no has reportado que no tienes tu tarjeta, no? Todo este tipo de cosas. Y ya un poco más, y hablaba también de personal, porque entonces te puede preguntar la autoridad, ¿dónde vas al doctor? ¿Dónde está tu doctor de cabecera? Tu dentista, ¿dónde está tu dentista? Si tú realmente tienes una residencia fuera de Estados Unidos, ¿por qué tu doctor principal está en Houston? ¿O por qué la persona que te arregla las uñas está en San Diego o en Los Ángeles? Entonces, este tipo de cosas y se vuelve muy personal porque obviamente no es algo que normalmente la autoridad venga a preguntarte, ¿no? ¿Dónde te reúnes con tus amigos? ¿Dónde vas y tomas café una vez a la semana con tu grupo de lectura o dónde está tu club o a dónde vas al golf o cositas así que son que pueden sonar muy personales, son el tipo de cosas que te puede preguntar la autoridad y que además espera la autoridad que contestes en este tipo de auditorías relacionado específicamente con estos test de los que hablábamos en el tratado, ¿no? Además, por ejemplo, otro tema importante es dónde pagan sus impuestos. Si tu argumento es yo no soy residente fiscal en Estados Unidos, la autoridad lo que va a preguntar, entonces, ¿de dónde sí eres residente fiscal? ¿Dónde estás declarando y pagando impuestos? Tú no, digo, es muy complejo. Una persona no puede decir, yo soy residente fiscal en México, por poner un ejemplo nuevamente, de conformidad con el tratado, y después decir, no, pero no presento declaraciones en México como residente. Entonces la autoridad va a decir, entonces, ¿dónde no estás declarando en ningún lado? Ahí hay un problema, ¿no? Por ejemplo, si digo, y hablo de México porque es lo que conozco, pero seguro en otros países pasa, una identificación para votar, una INE en México, tú puedes ir, yo por ejemplo vivo en San Antonio, yo puedo ir aquí al consulado y me van a emitir una INE con mi dirección en Estados Unidos. Para que yo pueda votar cuando haya elecciones, puedo votar a través del consulado. Y si bien me emiten una identificación porque soy mexicana, mi identificación dice que no tengo mi residencia en México. Entonces no puedes argumentar que tu residencia está en México cuando tu identificación para votar mexicana tiene una dirección en Estados Unidos. Digo, bueno, puedes argumentar lo que quieras, ¿no? Pero en realidad pierde soporte tu argumento cuando, cuando tienes todas estas pruebas que demuestran que tú estás físicamente en Estados Unidos, ¿no? ¿Una pregunta, Elizabeth? Sí, discúlpame, solamente quiero preguntarte, por ejemplo, una empresa que hace exportaciones a México, ellos dicen, no, es que yo recibo el dinero en México, o sea, ya hago mis ventas, entonces yo no reporto, aunque viven acá y la compañía está registrada acá, entonces, ¿qué es lo que se debe hacer ahí con este caso? Bueno, en ese caso específico, digo, es un poco más complejo por el tipo de estructuras que puede o no haber, porque puede ser que para efectos americanos esa compañía sea una sociedad transparente y no sea un contribuyente en Estados Unidos, que el contribuyente que es el socio o los socios sean los que son
valga la redundancia, los contribuyentes. Y entonces, si esos contribuyentes no son residentes en Estados Unidos, puede que no haya una obligación. Pero si hay, digo, y sería a lo mejor para otra plática, el tipo de ingresos que se consideran en inglés US Source Income o ingresos situados o provenientes con fuente en Estados Unidos, puede que una venta a México, a pesar de que la venta es en México y el pago se hace, digamos, a una cuenta mexicana, por el tipo de actividades que está haciendo la compañía en Estados Unidos, porque se están cerrando contratos en Estados Unidos, porque hay vendedores en Estados Unidos, lo que tú quieras, puede que ese ingreso sea fuente de Estados Unidos y aunque el contribuyente no sea residente fiscal, puede que haya una obligación de pagar un impuesto en Estados Unidos. Gracias. Entonces, bueno, hablando, y esto es nada más un ejemplo para que vean que no es nada más un supuesto. Este, por ejemplo, es una solicitud de información que emitió el IRS, nuestro servicio tributario, específicamente en una auditoría de residencia respecto a, le está solicitando aquí al contribuyente que emita pruebas de que está pagando impuestos en México. O sea, y nada más para hacer un punto aquí, si el contribuyente no provee esta información, existen acuerdos de información para compartir información entre México y Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que el IRS en Estados Unidos puede decir, tu gobierno mexicano, quiero que me des esta información de esta persona. Y generalmente, salvo que haya alguna limitante por los acuerdos de intercambio de información, que generalmente en este tipo de casos no hay, el gobierno mexicano va a compartir esta información del contribuyente en México. Y si el gobierno mexicano dice, no, esta persona no ha presentado declaraciones en México, entonces el IRS por lo menos va a presumir que no se presentaron esas declaraciones. Tú no me las das y el SAT me está diciendo que no existen. Voy a presumir que no presentaste y que por lo tanto no eres residente fiscal en México. Entonces existen todos este tipo de exchange of information que también a lo mejor no lo tenemos tan presente en el día a día, pero como les decía antes, estas preguntas te pregunto porque ya sé o porque puedo buscar la información si tú no me la das, es muy común, por lo que generalmente, digo, hay casos en los que no, es importante que el contribuyente tenga muy documentado, específicamente si están en la línea, digamos, donde sí mis conexiones están en México, pero sí paso un poquito más de días en Estados Unidos. Después vemos personas que dicen, oye, no, estuve 325 días en Estados Unidos, mis hijos están en la escuela en Estados Unidos, pero yo sigo yendo al club en México. Dice, sí, pero estuviste 325 días en Estados Unidos. Está complejo hacer el argumento de que tu residencia no está en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí es muy específicamente, muy específico en el caso a caso de dónde realmente está el contribuyente. Y es un beneficio muy grande si una persona, por ejemplo, está haciendo negocios en Estados Unidos, tiene actividades en Estados Unidos, está 180 días por negocio o por placer en Estados Unidos, pero su fuente de riqueza está en México, que se mantengan todas estas conexiones, ¿no? O en otro país, México por hacer un ejemplo. Entonces, creo que estamos cerca del tiempo. Ruby y Karen, ustedes me dicen si, ¿cómo vamos? Creo que había una pregunta en el chat todavía. Perdón, Rubí. Ah, ok. Sí, tenemos una pregunta. Ah, adelante. Dice, si una persona que tiene la doble nacionalidad en Estados Unidos y en México, pero su residencia es en México y toda su actividad comercial la realiza en México, paga impuestos en México, si esa persona recibe una donación o herencia de unos inmuebles que están en México, por eso en Estados Unidos tendría que pagar e informar o informar. Bueno, muy importante pregunta porque creo que es algo que pasa muchísimo y más en la frontera, ¿no? Creo que hoy en día más en todo el país, pero en la frontera es algo que es del día a día que una persona tenga la doble nacionalidad o la doble ciudadanía y que la mayoría, si no es que todos los activos o las fuentes de riqueza están en México. Si esta persona es ciudadana americana y hay ingreso, sí tiene que reportar y pagar en Estados Unidos. Ahora, generalmente las donaciones y herencias que se reciben
no causan un impuesto en Estados Unidos, están exentas no son parte del ingreso, de la definición de qué es un ingreso gravable. Si, si bien no están grabadas, hay una obligación de reportar la recepción o que se recibió una donación o una herencia de una persona extranjera o en el extranjero. Entonces, por ejemplo, si los papás de esta persona o de quien haya recibido estos bienes eran mexicanos, seguramente va a haber una obligación de reporte. Ahora, ¿por qué es importante? Porque esta obligación, específicamente hablando de donaciones que se reciben de extranjeros, si no se presenta la informativa correctamente y en tiempo, puede haber una multa de hasta el 25% del valor de lo recibido. Entonces es gravísimo porque no se causa un impuesto, pero si no se presenta de esta forma, entonces tenemos una multa del 25% del valor, que además si estamos hablando de bienes inmuebles, puede que ni siquiera haya liquidez para hacer el pago de esta multa, ¿no? Entonces sí es importante que una, una persona que es ciudadana, y ya no llegamos ahí, digo, a lo mejor es para otra plática, si una persona es ciudadana de los Estados Unidos, va a ser sujeta al impuesto sobre la renta en sus rentas globales, en cualquier momento viva donde viva, y va a ser sujeta al impuesto sobre sucesiones y donaciones en Estados Unidos, sin importar dónde viva. En este caso, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, y nada más para darles el concepto en general, el que paga el impuesto es el donante, no el beneficiario. Y lo mismo en una herencia, el que paga el impuesto sobre las sucesiones es la sucesión, no el heredero o el legatario. María, ¿una pregunta? Sí, muchas gracias, doctora, por esa información tan importante. Ahorita que estaba tocando el tema de la donación, bueno, sabemos que a nivel mundial las donaciones no causan el impuesto, pero también hay un límite. En México hay un límite con respecto a la línea recta de quién va a donar, ¿no? Si es entre los esposos o aquí en el caso de entre papá e hijo o entre abuelo, lo que están queriendo prohibir en México. Mi pregunta aquí ¿hay un límite de la donación? ¿Puede un hermano donarle al otro? O, por ejemplo, el padre al hijo, lo que es la básica, o nada más En, básica. en cuanto a donaciones, como el que recibe la donación nunca paga un impuesto, sin Ok. importar si hay alguna relación consanguínea o en línea recta o no, porque el que paga el impuesto es el donante. La consecuencia es distinta si, digamos, el donante es ciudadano americano, una donación, salvo que sea entre esposos, siempre va a ser sujeta al impuesto sobre donaciones, pero hay una exclusión bueno, hoy en día es de 13.6 millones de dólares, lo que significa que si yo dono menos de 13.6 millones de dólares durante mi vida, no voy a ser sujeto a este impuesto. Ahora, cuando el que está donando es un no ciudadano, no domiciliado en Estados Unidos, digamos, un ciudadano mexicano residente en México que está donando a un ciudadano americano y el bien no está ubicado en Estados Unidos, no hay impuesto sobre donación en Estados Unidos. Si el bien está físicamente en Estados Unidos o es un US Cited Asset, que generalmente van a ser bienes inmuebles en Estados Unidos, para efectos del impuesto sobre sucesión, acciones de empresas americanas y bienes muebles en Estados Unidos, ¿no? Si tienes un coche o un yate en Estados Unidos, esos bienes van a ser sujetos al impuesto sobre donación, aunque la persona que está donando no esté domiciliado en Estados Unidos o no sea ciudadano. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando hay una donación de un bien localizado en Estados Unidos por un no domiciliado, no ciudadano, la exclusión únicamente es de $60,000. Eso significa que si yo estoy donando un bien y no estoy domiciliado en Estados Unidos, digamos una casa habitación que tiene un valor de $2 millones, únicamente voy a excluir 60,000 y el resto va a estar grabado a una tasa muy cerca del 40%. Entonces es importante en el caso a caso. Y con el ejemplo que comentas ahorita, de que el bien inmueble está en México y el donante es mexicano y le dona
Mi pregunta es cuando es un menor de edad. O sea, tiene de todas maneras la obligación el ciudadano americano de reportar. el declarar eso, pero si es porque dijo que hasta un porcentaje muy alto, pero si fue un menor de edad y no tuvo control de esa donación. Bueno, una vez que recibe la donación, si hay un cambio de propietario y se hace se perfecciona la donación, el menor ciudadano americano no hay ingreso, pero sí tiene obligación de reportar. Es una forma, se llama 3520 en Estados Unidos. No, otra vez no causa un impuesto, pero ya sea él o sus tutores tendrán que presentar esta forma. Ok, gracias, mi amable. Interesante. Muchas gracias. Claro Gracias, que sí. María. Y pues gracias, Luz. Yo creo que es muy interesante todo lo que nos hablas y hay muchísimas preguntas, pero les voy a platicar entonces también dónde vamos a poder ver a Luz y a muchos otros expertos en esta materia, porque hay muchas interrogantes, hay muchas preguntas que queremos responder. Les voy a platicar acerca de este evento que estamos organizando eh, en la ciudad de Mérida, en Mérida, México. En febrero 2025 estaremos ahí junto con Chamberlain y USD. Estamos co-organizando este evento donde vamos a tener a muchos expertos en derecho fiscal. Yo creo que es un evento para todos aquellos que les gusta estos temas y que quisieran saber más acerca de estos temas que son muy importantes. Yo creo que este es un evento que no deberían de faltar. Ojalá podamos verlos ahí. Yo tengo también la información, si nos mandan un correo electrónico, con mucho gusto. Y si lo ponen en internet, también está la información en la página web donde salen todos los expositores. Aquí están solamente algunos de ellos, pero pues bueno, Luz estará por ahí. También tendremos la oportunidad de ver a personas muy reconocidas en el ámbito del derecho fiscal y derecho fiscal internacional. Así que no se la pierdan, por favor. El registro está desde ahorita y no se lo deben de perder. Sobre derecho fiscal también, bueno, como saben, nosotros tenemos varios programas de maestrías que por supuesto platiqué. Luz es egresada del LLM in Tax, que es uno de los más reconocidos aquí en Estados Unidos, pero la buena noticia, y no sé si se los he dicho antes, pero la primicia es que ese LLM in Tax ahora ya lo vamos a tener de manera virtual. Entonces, para quienes no estén aquí en San Diego o no tengan la oportunidad de estar presencialmente en San Diego y estén interesados en, bueno, este es el LLM en inglés, eh, pero este es nuestro LLM en español, perdón, no puse el de tax, pero si ingresan en este link, perdón, en este QR van a encontrar los programas de maestría en inglés y ahí próximamente va a aparecer también la opción de LLM in Tax Online. Para eso también está abierto ese programa a todos los abogados en América Latina que sean fiscalistas, que estén interesados en conocer más acerca de derecho americano. Y pues esa es una opción disponible. Tenemos también pues el programa online en español, pero de derecho americano. Y ya tenemos, esas son las materias que estarán disponibles el próximo año. Ya tenemos abiertas la convocatoria. Se termina en mayo la convocatoria porque iniciamos clases en mayo. Tendremos algunos cursos en este verano, como les he platicado antes, en la sede en Madrid. Vamos a estar en julio y vamos a tener con sede en San Diego también seminario de técnicas de litigación oral, el curso avanzado de técnicas de litigación oral también y nuestro curso de Intro to US Law and Legal English para quien quiera practicar su inglés jurídico. Lo vamos a tener de manera virtual del 24 al 13 de febrero, perdón, del 24 de febrero al 13 de marzo y en junio al 4 de julio con sede en Madrid para quien quiera ir a Madrid a acompañarnos en este curso. Eh, para más cursos y toda la información de los cursos que tenemos disponible, aquí está el QR. Si están interesados, ahí mismo pueden hacer el pago. Dentro de la plataforma se hace el registro de cada uno de los cursos y el pago de los cursos. Ya está la información disponible con todas las fechas, los costos, los instructores.
y ojalá podamos verlos en alguno de nuestros cursos y de igual forma, este es mi correo electrónico, mi teléfono para cualquier información y una vez más, Luz, agradezco muchísimo tu tiempo. Esperamos que personas de aquí que tuvieron todavía muchas preguntas te puedan ver en Mérida y si no, que nos acompañes en una próxima sesión porque hay demasiadas cosas que aprender de ti y mucha información que puedes compartirnos. Muchísimas gracias a la distancia. Claro, no, gracias a ustedes, un gusto. Espero sí verlos en Mérida. Es además la época perfecta para estar en Mérida. No hace tanto Ujú. calor, no hace tanto frío. Pueden ir a a los cenotes y nadar, ir a las pirámides sin tener algún golpe de calor. Entonces, Ni tanto digo, mosquito, ni ni tanto claro. mosquito y la expertise que vamos a tener va a ser magnífica. Va a haber autoridades de ambos lados. Digo, si tienen alguna plática que les gustaría escuchar, tal vez no este siguiente año, pero el que sigue también con mucho gusto lo tomamos en cuenta y ojalá nos puedan acompañar. Es una conferencia excelente y digo, además la oportunidad de visitar Mérida, pues es una buena excusa. Perfecto. Muchísimas gracias y a todos los que recibieron el link para ingresar a esta charla, les vamos a mandar por correo electrónico esta charla ya cuando esté en YouTube y les vamos a mandar el material también con muchísimo gusto. Pues bonita noche a todos, hasta todos los Bu- lugares de donde nos escuchan. Un placer como siempre, nos vemos el próximo mes. Gracias Luz, doctora Sigmund, muchas gracias a todos nuestros alumnos de maestría como siempre aquí apoyándonos en nuestros eventos. Bonita Muchas noche. gracias. Gracias, Buenas Rubí. noches. Gracias, Luz. Gracias. Gracias. Buenas noches. Saludos a todos y gracias. Felicidades. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias.